Las manos artríticas de Maggie Hartwell recorrieron una vez más el borde de la carta de aceptación. Las palabras se difuminaban un poco a través de sus gafas. Nos complace informarle que su solicitud de residencia en Sunset Manor ha sido aprobada. El papel se sentía a la vez liviano e increíblemente pesado en sus manos, la libertad y la derrota envueltas en un membrete oficial. Colocó la carta cuidadosamente sobre la mesa de la cocina, junto a la taza de café que se había enfriado hacía horas. A través de la ventana sobre el fregadero, el campo de maíz de Iowa se extendía sin fin bajo un cielo de octubre que prometía lluvia. Esta cocina había sido su centro de mando durante 43 años. Sus paredes amarillas habían sido testigos de innumerables comidas, discusiones, celebraciones y momentos silenciosos de preocupación. Ahora se sentía como un museo de su propia vida. Cada objeto familiar era un recordatorio de lo que dejaba atrás. La llamada telefónica no podía esperar más. Había ensayado lo que diría durante sus quehaceres matutinos, practicando mientras alimentaba a las gallinas y revisaba el correo. Simple, directo, una solicitud razonable de una madre a su hijo. Maggie sacó la tarjeta de presentación de David de la tira magnética en el refrigerador, aunque conocía el número de memoria. Sara se la había dado hace 2 navidades durante una de sus breves y torpes conversaciones telefónicas. En caso de emergencias, había dicho Seo suavemente, aunque ambas sabían que Maggie nunca había llamado. Su mano temblaba ligeramente mientras marcaba. El temblor había comenzado hace 6 meses. Otro signo de que su cuerpo la estaba traicionando, al igual que su corazón, que había estado haciendo desde el diagnóstico. Enfermedad cardíaca en etapa temprana, había llamado el Dr. Patterson, manejable con medicación y cambios en el estilo de vida, lo que significaba vender la granja, dejar todo lo que Robert había construido, todo lo que ella había preservado. Antes de que volvamos a la historia, cuéntanos desde dónde nos escuchas. Y si esta historia te toca, asegúrate de estar suscrito porque mañana he guardado algo muy especial para ti. El teléfono sonó 2 veces antes de que la voz de David respondiera. Profesional y distraído. David Hartwell. David, soy tu madre. Las palabras salieron más formales de lo que ella había pretendido. Una pausa, luego. Mamá. Hola. ¿Está todo bien? Podía escuchar el cansancio en su voz, la suposición automática de que su llamada significaba problemas. ¿Cuándo había pasado eso? ¿Cuándo se había convertido en alguien que solo llamaba con malas noticias? Estoy bien, dijo, aunque no era del todo cierto. Quería informarte que me han aceptado en Sunset Manor, la residencia asistida en Cedar Rapids de la que te hablé. Eso está bien si es lo que quieres. Su tono era cuidadosamente neutral, la voz que probablemente usaba en reuniones de negocios. Maggie sintió la primera grieta en su compostura. Había esperado algo. Sorpresa, preocupación, tal vez incluso una oferta de visita antes de que tomara una decisión tan grande. La cosa es, continuó, forzando su voz para que se mantuviera firme. Necesito mudarme a finales de mes. Hay mucho que empacar y necesitaré ayuda para cargar la camioneta. Me preguntaba si podrías venir un fin de semana. Sé que es mucho pedir, pero mamá, no puedo. La interrupción fue rápida y definitiva. Sara y yo trabajamos a tiempo completo y los niños tienen actividades cada fin de semana. Emma tiene torneos de fútbol y Jake está en ese club de ajedrez. Literalmente no tengo un fin de semana libre hasta después de Acción de Gracias. Maggie miró la pared de la cocina donde un calendario descolorido aún mostraba fotos del maíz premiado de Robert de hace 5 años. Nunca lo había cambiado después de que él murió. Entiendo. Mira, no puedes contratar mudanceros. Quiero decir, podría enviarte algo de dinero si ese es el problema. ¿Dinero? Como si eso fuera de lo que se trataba. Como si hubiera llamado para pedir un préstamo en lugar de simplemente querer que su hijo la ayudara en una de las transiciones más difíciles de su vida. No se trata del dinero, David. ¿Entonces de qué se trata? Mamá, dejé a Iowa por una razón. Tengo responsabilidades aquí, una vida aquí. No puedo simplemente dejar todo y venir corriendo cada vez. Cada vez. Las palabras salieron más afiladas de lo que ella había pretendido. ¿Cuándo te he pedido que vengas corriendo? Otra pausa. Cuando David volvió a hablar, su voz tenía un tono que ella reconocía de sus años de adolescencia. ¿Sabes a qué me refiero? La granja, las obligaciones familiares,
todo eso. Pensé que ya habíamos superado esto. Maggie cerró los ojos. Podía verlo en su mente, probablemente caminando por su oficina moderna en Seattle, mirando hacia las montañas en lugar de los campos de maíz, rodeado de la vida que había elegido en lugar de la que ella había esperado que heredara. Entiendo, dijo en voz baja. Debería haberme dado cuenta de que estarías demasiado ocupado. Mamá, no hagas eso. No lo conviertas en que soy un mal hijo. Tengo una familia en la que pensar. Por supuesto que sí. Mantuvo su voz tranquila, aunque algo frío se estaba asentando en su pecho. Lo siento por molestarte, mamá. Colgó antes de que él pudiera terminar, su mano temblando mientras colocaba el auricular de nuevo en su soporte. La cocina se sentía increíblemente silenciosa después del sonido agudo de la conexión terminando. Maggie se sentó en la mesa durante mucho tiempo, mirando la carta de aceptación. La luz de la tarde se desvanecía, proyectando largas sombras sobre el suelo de linóleo que Robert había insistido en instalar él mismo. Porque la ayuda contratada nunca lo hace bien. Casi podía escuchar su voz, ver sus manos desgastadas alisar los bordes con cuidadosa precisión. Finalmente, se levantó y comenzó a caminar por la casa, sus pasos resonando en habitaciones que se sentían demasiado grandes y demasiado vacías. En la sala de estar, se detuvo ante la repisa de la chimenea llena de fotografías familiares. David a los 10 años, sonriendo con los dientes de fuera junto a una calabaza premiada. David en la graduación, ya mirando más allá de la cámara hacia un futuro que no los incluía. La foto de la boda de David y Sarah fue enviada meses después de la ceremonia a la que no la habían invitado a asistir. Ella tomó la foto de la boda, estudiando el rostro amable de Sarah. Sarah, que aún enviaba tarjetas de Navidad y recordatorios de cumpleaños. Sarah, que había tratado tanto de cerrar la brecha que ni Maggie ni David parecían dispuestos a cruzar. En el estudio de Robert, el polvo danzaba en la luz del sol inclinada. Apenas había tocado esta habitación desde su muerte, preservándola como un santuario de su naturaleza metódica. Su escritorio aún tenía las mismas pilas cuidadosas de registros de la granja, sus gafas de lectura dobladas exactamente donde las había dejado esa última mañana. Maggie abrió el cajón superior, buscando nada en particular cuando sus dedos rozaron una tarjeta de visita escondida entre viejos recibos. Thomas Mitchell, abogado. Ahora recordaba que Robert lo había consultado sobre la planificación patrimonial, aunque nunca terminaron de actualizar sus testamentos después de que David se fue a la universidad. Sostuvo la tarjeta frente a la ventana, leyendo la dirección en Cedar Rapids. Su cita con Sunset Manor no era hasta la próxima semana. Tenía tiempo para manejar otros asuntos. Primero, un asunto importante que de repente parecía más urgente que empacar cajas o contratar mudanceros. Afuera, el viento se intensificaba, haciendo temblar las ventanas y doblando las ramas desnudas del roble que Robert había plantado el año en que nació David. El árbol había crecido alto y fuerte, con raíces profundas en el suelo de Iowa. Pero incluso los árboles más fuertes podían ser talados cuando ya no eran deseados. Maggie guardó la tarjeta del abogado en su bolsillo y se quedó mirando la granja que había sido el trabajo de su vida. David había dejado claro su elección. Tenía responsabilidades. Una vida que no incluía espacio para una madre envejecida que había sacrificado sus propios sueños para preservar su herencia. Bueno, quizás era hora de que ella tomara algunas decisiones propias. El silencio del teléfono parecía burlarse de ella desde la cocina, pero Maggie se dio cuenta de que ya no sentía la necesidad de llamar a nadie. La conversación que necesitaba tener no era una que pudiera llevarse a cabo por teléfono. Requería presencia, intención y el tipo de acción decisiva que Robert habría entendido. Mañana, llamaría a Thomas Mitchell. Esta noche se sentaría en esta casa llena de recuerdos y planearía un futuro que, por primera vez en décadas, sería completamente de su propia elección. La mano de Maggie aún descansaba sobre la tarjeta de visita del abogado cuando el silencio de la casa presionó contra ella como un peso físico. La conversación con David resonaba en su mente, cada palabra asentándose más profundamente en las heridas que nunca habían sanado del todo. Se encontró caminando hacia la escalera, sus pies llevándola sin decisión consciente hacia el segundo piso. La habitación de David esperaba al final del pasillo, su puerta entreabierta como lo había estado durante 24 años. La empujó lentamente, respirando el aire viciado que aún de alguna manera llevaba rastros de sueños adolescentes y futuros descartados. La habitación permanecía exactamente como la había dejado el día que partió hacia Seattle.
Su bandera de la Universidad de Washington colgaba torcida en la pared sobre un escritorio lleno de viejas revistas de computación y libros de programación. La colcha, de cuadros azules que ella había cosido, estaba estirada con esquinas militares, un hábito que Robert le había inculcado durante esos tensos años finales. Maggie se sentó pesadamente en la cama, y el recuerdo volvió de golpe. Entré, mamá. Beca completa. David había irrumpido por la puerta de la cocina aquella tarde de marzo de 1999, con la carta de aceptación apretada en su puño de 17 años, su rostro radiante de posibilidades. Maggie recordaba cómo su corazón se había elevado y hundido al mismo tiempo, el orgullo por su logro luchando con el conocimiento de cómo reaccionaría Robert. Universidad de Washington, continuó David, sin aliento de emoción. Dijeron que mis puntajes de SAT estaban en el 5% más alto a nivel nacional. Maggie había estado amasando masa de pan, sus manos cubiertas de harina y firmes a pesar de la agitación que crecía en su pecho. Eso es maravilloso, cariño. Realmente maravilloso. Pero incluso mientras sonreía, podía escuchar las botas de Robert en el porche. Podía sentir la tormenta acercándose. ¿Qué es todo este alboroto?, había preguntado Robert, entrando en la cocina con esa forma cuidadosa de moverse después de largos días en los campos. A los 58 años, ya había llevado el peso de 3 generaciones de Hartwell Farming sobre sus hombros. David entró a la universidad, Robert, Universidad de Washington, beca completa. El silencio que siguió fue ensordecedor. El rostro de Robert pasó por una serie de expresiones: sorpresa, decepción y finalmente esa dura máscara que usaba al discutir cualquier cosa que amenazara su visión del futuro de la familia. Washington, dijo lentamente. Eso está muy lejos de Iowa. Es una gran oportunidad, papá, dijo David, su voz ya cargada de un tono defensivo. Tienen uno de los mejores programas de ciencias de la computación del país. Ciencias de la computación, Robert lo dijo como si fuera algo desagradable. ¿Y qué planeas hacer con eso? ¿Sentarte en una oficina todo el día mirando una pantalla? La tecnología es el futuro, papá. Hay oportunidades increíbles. El futuro está aquí mismo. La voz de Robert se había elevado entonces, llevando la frustración de un hombre que veía el trabajo de su vida ser desestimado por su propio hijo. 4 generaciones de Hartwells han trabajado esta tierra. 4 generaciones han construido algo real, algo que importa. ¿Y quieres tirar todo eso por qué? ¿Por videojuegos? Maggie había visto cómo el rostro de su hijo se cerraba, había visto el momento exacto en que la emoción se convirtió en resentimiento. Debería haber hablado entonces, debería haber defendido los sueños de David, celebrado sus logros. En cambio, había tratado de hacer las paces. Quizás David podría estudiar computación y aún así volver a ayudar con la granja, había sugerido semanalmente. La tecnología también podría ayudarnos. La agricultura moderna ahora usa computadoras. Ambos hombres se habían vuelto a mirarla. Robert con traición, David con algo peor, decepción. Su intento de compromiso no había satisfecho a nadie ni apoyado a nadie. No voy a volver, había dicho David en voz baja, su tono tenía una finalización que la había helado. Voy a Seattle, y voy a construir algo propio. Robert había golpeado la mesa de la cocina con la mano, haciendo saltar los aleros y pimenteros. La lealtad familiar significa algo, David. O solía significar. Tu abuelo está muerto, papá. Al igual que esta granja estará si no nos adaptamos. No voy a pasar mi vida atrapado aquí, discutiendo sobre el clima, los precios de los cultivos y si las subvenciones del gobierno nos mantendrán a flote un año más. La memoria cambió, difuminándose en otra escena. La graduación de David de la escuela secundaria en mayo. Robert ausente de manera conspicua porque había que plantar el maíz y las ceremonias no pagan las cuentas. Maggie se había sentado sola en el auditorio de la escuela mirando a su hijo aceptar premios y reconocimientos, dando excusas a otros padres sobre por qué Robert no podía asistir. ¿Dónde está tu esposo?, había preguntado Patty Morrison después, notando la posición solitaria de Maggie entre las familias que celebraban. Trabajo en la granja, había respondido Maggie. La mentira salía fácilmente después de años de práctica. Sabes cómo es durante la temporada de siembra. Pero la mirada comprensiva de Betty había sugerido que entendía exactamente qué tipo de prioridades mantenían a un padre alejado de la graduación de su hijo. El peor recuerdo salió a la superficie al final,
Esa cena final antes de que David se fuera a Seattle. Los tres sentados alrededor de la mesa de la cocina que había acogido miles de comidas familiares. El silencio tan denso que se sentía tóxico. Robert comiendo metódicamente, con la mandíbula apretada. David picoteando su comida, ya ausente en espíritu. Y Maggie intentando desesperadamente pretender que nada se estaba rompiendo. Tu madre hizo tu favorito, había dicho Robert finalmente, señalando el asado que ella había pasado horas preparando. Gracias, mamá, había respondido David en voz baja, pero apenas lo había tocado. Cuando estés listo para volver a casa, había continuado Robert, su voz cuidadosamente controlada. La granja estará aquí. La tierra familiar se queda en la familia. David había levantado la vista entonces, encontrando los ojos de su padre directamente. ¿Y si nunca estoy listo? ¿Y si esto no es lo que quiero? Entonces habrás elegido extraño sobre la familia, y vivirás con esa elección. Maggie había observado a su hijo alejarse de la mesa, verlo subir las escaleras para terminar de empacar, y no había hecho nada. No había dicho nada. A la mañana siguiente, lo había llevado al aeropuerto en Cedar Rapids. Ambos llorando, pero ninguno dispuesto a reconocerlo. Llamaré, había prometido David en la puerta de embarque. Estaremos aquí, había respondido ella, aunque ya sabía que aquí significaba algo diferente para cada uno de ellos. Ahora, sentada en su habitación de infancia conservada, Maggie podía ver cómo cada elección había llevado a este momento. Sus intentos de mantener la paz solo habían creado más conflicto. Su silencio había sido interpretado como abandono por David y traición por Robert. Había tratado de ser un puente entre dos hombres obstinados y, en cambio, se había convertido en una víctima de su guerra. Ella se levantó lentamente, sus articulaciones protestando, y caminó hacia el viejo escritorio de David. Su anuario de último año estaba abierto en la página donde los estudiantes habían escrito sobre sus planes futuros. La entrada de David decía: planes de estudiar ciencias de la computación en la Universidad de Washington y trabajar en innovación tecnológica. Debajo de más probable que alguien había escrito cambiar el mundo. Al lado, una foto lo mostraba recibiendo el premio de logros académicos de la escuela. Se veía tan joven, tan lleno de posibilidades, tan seguro de que el mundo lo estaba esperando para que lo reclamara. Ese chico había necesitado que su madre lo defendiera, que celebrara sus talentos en lugar de intentar disminuirlos por el bien de la paz familiar. Ese chico necesitaba saber que sus sueños importaban más que la tradición, que el amor no requería sacrificar todo lo que lo hacía único. Pero ella había fallado. Y ahora, 24 años después, él le había fallado a ella a cambio. Maggie cerró el anuario y caminó de regreso a la planta baja, la tarjeta de presentación de Thomas Mitchell aún caliente en su bolsillo. La luz de la tarde se desvanecía, proyectando sombras profundas sobre la granja. En unas horas, se prepararía la cena en una cocina que se sentía cada vez más como un museo. Comerá sola, como lo había hecho durante 5 años desde la muerte de Robert, como sospechaba que lo haría durante los años que le quedaran. David tenía sus responsabilidades, su vida, su familia que no incluía espacio para una madre envejecida. Él lo había dejado claro hoy, así como había dejado claro hace 24 años que Iowa no tenía nada para él. Bueno, quizás Iowa tampoco tenía nada más que ofrecerle. La tarjeta del abogado parecía pulsar con posibilidades en su bolsillo mientras Maggie caminaba por la casa, tocando objetos familiares que pronto pertenecerían a extraños o a tiendas de caridad. El reloj de pie que el padre de Robert había construido a mano. El vitrina llena de platos de boda que habían servido para las comidas familiares de 5 generaciones. La mecedora donde había alimentado a David cuando era bebé, cantándole canciones de cuna sobre raíces familiares y la tierra de Iowa. Todo eso se dispersaría pronto, esparcido como semillas en suelo estéril. Pero a diferencia de las semillas, esos recuerdos no crecerían en nada nuevo. Simplemente desaparecerían, llevándose con ellos la última evidencia física de que la familia Harwell alguna vez significó algo más allá de la obligación y la decepción. Afuera, el viento se intensificaba, y Maggie podía oler la lluvia que se acercaba. Mañana llamaría a Thomas Mitchell y programaría una cita. Esta noche se sentaría en esta casa llena de fantasmas y planearía un futuro que honrara valores diferentes a los que la habían guiado durante 68 años. David le había enseñado algo hoy, aunque probablemente no se diera cuenta. Murió. Le enseñó que la lealtad familiar era de hecho una elección y que la elección podía ir en ambas direcciones.
La lluvia que Maggie había olfateado la noche anterior llegó con el amanecer del jueves, golpeando las ventanas de la granja en un ritmo constante que coincidía con su latido. Apenas había dormido. Las palabras de David resonaban en las horas oscuras. Tengo responsabilidades aquí. Una vida aquí. Como si nunca hubiera tenido responsabilidades, nunca hubiera construido una vida que valiera la pena considerar. La oficina de abogados de Thomas Mecho ocupaba el segundo piso de un modesto edificio de ladrillo en el centro de Cedar Rapids, entre una agencia de seguros y una cafetería que no existía cuando ella y Robert lo consultaron por primera vez hace 15 años. Maggie subió lentamente las escaleras estrechas, sus rodillas artríticas protestando en cada paso, su bolso apretado contra su costado. La sala de espera olía a cuero viejo y café reciente. Libros legales cubrían las paredes de suelo a techo, sus lomos prometiendo orden y finalización en un mundo que se sentía cada vez más caótico. Maggie se había vestido con cuidado para esta cita, su buen vestido azul marino, los pendientes de perlas que Robert le había dado por su 25 aniversario, su cabello recogido en el moño ordenado que había llevado a la iglesia durante 4 décadas. Señora Harwell. Una joven recepcionista con ojos amables levantó la vista de su computadora. El señor Mecho la verá ahora. Thomas Mecho había envejecido desde la última vez que lo vio, su cabello ahora completamente plateado, su rostro llevando las líneas marcadas de un hombre que había guiado a familias a través de sus decisiones más difíciles durante 30 años. Se levantó detrás de un enorme escritorio de roble cuando ella entró, extendiendo un cálido apretón de manos. Maggie, es bueno verte. Por favor, siéntate. ¿Puede Jenny traerte un café? No, gracias. Maggie se acomodó en la silla de cuero frente a su escritorio, notando cómo la hacía sentir pequeña, disminuida. Aprecio que me recibas con tan poco aviso. Por supuesto, tu mensaje decía que necesitabas actualizar tu planificación patrimonial. Sacó un grueso expediente de su gabinete, el nombre de Robert visible en la etiqueta. Debo decir que me sorprendió saber de ti. La última vez que hablamos, parecía satisfecha con los arreglos existentes. Las manos de Maggie se doblaron en su regazo, los dedos preocupándose por el broche de su bolso. Las cosas han cambiado. Thomas abrió el expediente, escaneando páginas de documentos legales que representaban 40 años de planificación cuidadosa. Veo aquí que la mayor parte de tu patrimonio, la granja, la casa, tus cuentas de inversión, todo excepto un pequeño legado a tu iglesia, estaba destinado a tu hijo, David. Eso es correcto. Las palabras se sentían extrañas en su boca ahora, como describir la vida de otra persona. Necesito que eso cambie. Algo en su tono hizo que Thomas levantara la vista rápidamente. Había construido su práctica leyendo entre líneas de las dinámicas familiares, entendiendo las heridas no expresadas que llevaban a las personas a tomar decisiones irreversibles. Entiendo. ¿Puedo preguntar qué ha provocado este cambio? Maggie había ensayado este momento durante las horas de insomnio antes del amanecer. Pero ahora, sentada en esta oficina estéril rodeada de la maquinaria de la finalización legal, las palabras salieron más difíciles de lo esperado. Mi hijo ha dejado claro que no tiene interés en mantener ninguna conexión con su familia o su herencia. Ayer, le pedí ayuda con mi mudanza a una vivienda asistida. Él se negó. Ella hizo una pausa, estabilizando su voz. No era la primera vez que dejaba claras sus prioridades, pero será la última vez que les permita lastimarme. Thomas dejó su bolígrafo y se reclinó en su silla. Maggie, las disputas familiares pueden ser complicadas. A veces, es necesario un periodo de enfriamiento. Esto no es una disputa, señor Mecho. Estos son 24 años de indiferencia. El acero en su voz sorprendió a ambos. David dejó a Iowa el día después de graduarse de la secundaria y ha regresado exactamente 3 veces desde entonces. El funeral de su padre, donde se quedó 2 días y pasó la mayor parte del tiempo en llamadas de trabajo. Una breve visita hace 5 años que duró 4 horas y la Navidad de 2019, cuando trajo a su familia y se fueron después de una noche porque los niños estaban incómodos sin Wi-Fi y servicio a la habitación. Thomas tomó notas mientras ella hablaba, su expresión cuidadosamente neutral. ¿Y estás segura de que esta es la decisión que quieres tomar? Nunca he estado más segura de nada. Maggie abrió su bolso y sacó un papel doblado. Quiero que la herencia de David, los 400,000 pesos completos, se donen al hospital infantil de la Universidad de Iowa. El número flotó en el aire entre ellos.
Las cejas de Thomas se levantaron ligeramente. Suficiente dinero para cambiar la trayectoria de una familia o, en este caso, para tener un impacto sustancial en las vidas de los niños. Esa es una donación benéfica significativa. Maggie, las implicaciones fiscales son importantes. No me importa sobre los impuestos. Ella desdobló el papel, revelando un artículo impreso sobre la nueva sala de cáncer del hospital infantil. Estos niños están luchando por sus vidas. Merecen recursos y esperanza. David ha dejado claro que no necesitan nada de mí. Así que quizás este dinero pueda ir a niños que realmente necesitan ayuda. Thomas estudió el artículo y luego miró su rostro. En 30 años de práctica, había visto ira, rencor, filantropía genuina y todo lo que hay entre medio. La expresión de Maggie Hartwell contenía algo más complejo, el dolor transformado en propósito. ¿Has discutido esta decisión con David? ¿Le has dado la oportunidad de entender las consecuencias? Señor Mecho, pasé 43 años dándole oportunidades a David. Le di oportunidades para mantener una relación con su padre antes de que Robert muriera. Le di oportunidades para visitar, para llamar, para mostrar algún interés en la familia que lo crió. Ayer, le di la oportunidad de mostrar que yo importo lo suficiente para él como para merecer un fin de semana de su tiempo. Su voz se mantuvo firme, pero sus nudillos estaban blancos donde agarraba su bolso. Él las rechazó todas. Thomas tomó más notas, su mente legal ya calculando las ramificaciones. Esta decisión es permanente, Maggie. Una vez que los documentos estén firmados y testificados, no hay una forma fácil de revertirla. Bien. La palabra salió más aguda de lo que ella había pretendido. David ha pasado 2 décadas tomando decisiones permanentes sobre esta familia. Es hora de que yo tome una de las mías. ¿Y si él cambiara para intentar reconstruir su relación contigo? Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo. Así que, si le estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora, volvamos a la historia. Maggie estuvo en silencio por un largo momento, mirando por la ventana de la oficina hacia el estacionamiento abajo, donde personas comunes llevaban sus vidas ordinarias, sin saber que las familias podían romperse tan fácilmente como dejar caer una taza de porcelana. Entonces él aprenderá lo que yo aprendí ayer, que algunas oportunidades, una vez perdidas, no vuelven. Thomas cerró el archivo y sacó un nuevo cuaderno legal. Muy bien. Necesitaré redactar nuevos documentos. Esto tomará varios días para prepararse adecuadamente. ¿Cuánto tiempo? Una semana, quizás 10 días. Si queremos asegurarnos de que todo esté bien cerrado, necesitaré coordinar con la Oficina de Desarrollo del hospital, establecer el marco benéfico adecuado. Se detuvo, estudiando su rostro. Maggie, tengo que preguntar. ¿Haces esto porque crees que es lo correcto o porque quieres herir a David? La pregunta cayó como un golpe físico. Maggie se recostó en su silla, obligada a examinar motivaciones que había cuidado de no mirar demasiado de cerca. Ambas, dijo finalmente, su honestidad sorprendiendo a ambos. Creo que estos niños merecen ayuda más de lo que David merece el dinero que nunca ha necesitado o querido. Pero sí, también quiero que él entienda lo que se siente perder algo permanentemente, saber que sus elecciones tienen consecuencias y que si esas consecuencias destruyen cualquier posibilidad de reconciliación. Maggie pensó en la granja vacía que le esperaba, en la instalación de vida asistida donde pasaría sus últimos años entre extraños, en las fiestas que pasarían sin llamadas telefónicas o visitas. Señor Mecho, la reconciliación requiere de 2 personas que quieren lo mismo. David ha dejado claro lo que quiere. Una vida sin obligaciones hacia su familia. Simplemente le estoy dando exactamente lo que ha pedido. Thomas asintió lentamente, haciendo notas finales. Te llamaré cuando los documentos estén listos para firmar. Mientras tanto, quiero que pienses cuidadosamente sobre si quieres informar a David de este cambio. Algunas familias encuentran que la comunicación no. Maggie se puso de pie alisando su vestido con manos que ya no temblaban. David se enterará de este cambio cuando sea necesario que lo sepa. No antes. Eso podría ser en años. O podría ser antes de lo que ninguno de nosotros espera. De cualquier manera, tendrá la misma cantidad de advertencia que tuve yo ayer cuando decidió que nuestra relación no valía un fin de semana de su tiempo. Reunió su bolso y se movió hacia la puerta, luego se dio la vuelta.
Señor Mitchell, usted preguntó si pensaba que esto era correcto. Déjame preguntarte algo. ¿Es correcto que un hijo abandone a su madre viuda? ¿Es correcto negarse a ayudar cuando ella enfrenta la transición más difícil de su vida? Porque si el comportamiento de David es aceptable, entonces seguramente mi respuesta también lo es. Thomas no tuvo respuesta para eso, y ambos lo sabían. Maggie salió de la oficina de abogados sintiéndose más ligera de lo que había estado en meses, como si finalmente hubiera dejado un peso que había estado cargando durante años. La lluvia había cesado, y la luz del sol de la tarde se filtraba a través de las nubes que se rompían, iluminando las calles mojadas como una promesa. Por primera vez desde la muerte de Robert, había tomado una decisión que era completamente suya. No era un compromiso entre lealtades en competencia, no era un intento de mantener la paz, no era un sacrificio por la visión de alguien más sobre lo que debería ser la familia, solo una elección que se sentía bien en sus huesos, sin importar las consecuencias. El viaje de regreso a la granja de Ojos pasó en un borrón de campos de maíz y lugares familiares. Esa noche haría la cena para uno y la comería sin preguntarse si debería llamar a David. Mañana comenzaría el trabajo práctico de ordenar sus pertenencias y prepararse para su mudanza. Y en una semana o 10 días firmaría papeles que asegurarían que su legado fuera para los niños que lo necesitaban en lugar de para un hijo que ya había decidido que los legados eran solo otra forma de obligación. David le había enseñado algo valioso ayer, aunque él nunca lo supiera. Le había enseñado que el amor sin respeto era solo otra palabra para aprovecharse, y Maggie Hartwell había terminado de dejarse aprovechar. La casa de campo la recibió en casa con sus crujidos y sombras familiares. Colgó su abrigo bueno en el armario del pasillo y caminó hacia la cocina, donde la taza de café de la devastadora llamada telefónica de ayer aún estaba al lado del fregadero. Mañana lavaría esa taza y la guardaría con todos los demás restos de la vida que había vivido para otras personas. Esa noche se sentaría en la silla de Robert y planearía un futuro que finalmente sería completamente suyo. El peso de su decisión siguió a Maggie durante la semana como una sombra. Para el sábado por la mañana, la pregunta de Thomas Mitchell se había metido tan profundo en su conciencia que se encontró vistiéndose para la misa temprana en St. Mary's, necesitando el ritual de la confesión. La iglesia tenía su familiar trozo de madera pulida y vitrales. Solo un puñado de adoradores tempranos ocupaba los bancos. Maggie se deslizó en un banco trasero, arrodillándose en el terciopelo desgastado donde había orado a través de décadas de crisis. Hoy, oró por claridad sobre una elección que se sentía tanto inevitable como aterradora. La homilía del padre Michael parecía dirigida directamente a su conciencia. Algo sobre el perdón y el peligro de dejar que el dolor se endurezca en venganza. El deseo de justicia, dijo, puede convertirse demasiado fácilmente en el deseo de venganza cuando olvidamos que la misericordia no es debilidad, sino la forma más dura de fuerza. Después de la misa, Maggie se quedó hasta que la iglesia se vació, excepto por el padre Michael que ordenaba el altar. Padre, su voz resonó en el espacio vacío. Él miró hacia arriba sin sorpresa. En 15 años, había aprendido a reconocer la particular calidad de necesidad que mantenía a las personas después de los servicios. Pensé que querrías hablar, señaló hacia el confesionario. La pequeña cabina de madera olía a madera vieja y susurraba secretos. Maggie se acomodó en el conocido reclinatorio. Perdóname, padre, porque he pecado. Han pasado 2 semanas desde mi última confesión. Las palabras rituales salieron automáticamente, pero lo que siguió requirió valor. He tomado una decisión sobre mi patrimonio. He instruido a mi abogado para que done la herencia de David al hospital de niños en su lugar. El silencio se extendió antes de que el padre Michael hablara, su voz cuidadosamente neutral. ¿Qué te llevó a esta decisión? La historia fluyó. La fría negativa de David, 24 años de distancia, la realización de que había pasado su vida preservando algo que nadie más valoraba. Me dijo que tiene responsabilidades, padre, una vida que no incluye tiempo para su madre anciana. Así que he decidido dar mis recursos a los niños que realmente necesitan ayuda. ¿Y cómo te sientes acerca de esta decisión? La pregunta inesperada la tomó por sorpresa. Aliviada. Por primera vez en años, siento que he tomado una decisión que es completamente mía. ¿Qué te parece correcto en ello? Esos niños están luchando por sus vidas. Necesitan recursos. Esperanza. David nunca ha necesitado nada de mí. ¿Por qué debería heredar dinero de una familia que no valora?
Esas son justificaciones prácticas. Maggie, ¿qué te dice tu corazón? La claridad la llevó más profundo. Mi corazón está cansado, padre. Cansado de amar a alguien que parece no amarme de vuelta. Cansado de esperar llamadas que no llegan. Visitas que nunca suceden. Su voz se quebró. Quizás eso me hace terrible, pero no puedo seguir pretendiendo que no duele. Te hace humana. Pero dime, ¿esta decisión está motivada por amor a esos niños o por el dolor por el comportamiento de David? Ambas, susurró. Quiero ayudar a esos niños, pero también quiero que David entienda lo que se siente perder algo permanentemente. El padre Mako guardó silencio antes de responder con firmeza suave. Maggie, he visto cómo ha crecido este arreglo durante 15 años. Robert tenía ideas fijas sobre la lealtad familiar, y tú has llevado la carga de cerrar esa brecha. Hizo una pausa. Pero, ¿alguna vez le has dicho a David directamente cómo te afecta su distancia? ¿Has sido clara sobre tus necesidades, tu soledad? La pregunta golpeó como agua fría. No debería tener que rogarle a mi propio hijo que le importe. La comunicación no es rogar, Maggie. Es dar a las personas la oportunidad de cumplir con nuestras expectativas en lugar de esperar que lean nuestras mentes. Su voz se volvió más suave. Has pasado 24 años interpretando la independencia de David como rechazo. Pero, ¿y si él pasó esos mismos años interpretando tu silencio como aceptación de la distancia? Maggie sintió que algo se movía incómodamente. Él sabe cómo me siento. ¿Lo sabe? ¿O sabe cómo te sientes filtrado a través de años de orgullo y el tipo de estoicismo del Medio Oeste que convierte te extraño en estoy bien? La observación aterrizó con una incómoda precisión. ¿Cuántas conversaciones habían terminado con ella diciendo que estaba bien cuando no era así? ¿Qué sugieres? Padre, dale a David una última oportunidad para sorprenderte. Dile la verdad sobre tu soledad, sobre lo que su ausencia te ha costado. Dale una oportunidad para elegir el amor sobre el hábito de la distancia. Y si no lo hace, entonces sabrás que diste al amor cada posible oportunidad antes de elegir la justicia. Y la justicia sin la oferta de misericordia, Maggie. Eso es solo venganza. Con un nombre más bonito. Las palabras desafiaron todo lo que se había dicho a sí misma. El padre Mako continuó, el hospital de niños es digno y tu deseo de ayudarles es genuino, pero si tu motivación principal es castigar a David, entonces estás usando a esos niños como armas en una guerra familiar. Maggie se sentó en silencio, luchando con verdades que no quería reconocer. ¿Qué quieres que haga? Dale a David una oportunidad más. No para ayudarte a mudarte, sino para entender lo que significa para ti y lo que su ausencia ha causado. Dile sobre tu decisión si quieres, pero dale la oportunidad de cambiar de rumbo antes de que se vuelva permanente. Y si se niega, entonces sabrás que ofreciste amor una última vez antes de elegir la justicia. Puedes proceder sabiendo que honraste tanto tus propias necesidades como su derecho a elegir libremente. Al salir del confesionario, Maggie se sintió menos segura de lo que había estado en días. La clara ira que la había llevado a la oficina del abogado se había complicado con preguntas que no estaba segura de querer responder. El desafío del padre Mako resonaba en su mente. Da al amor cada posible oportunidad antes de elegir la justicia. La pregunta era si tenía el valor de derribar muros que había pasado décadas construyendo y si David reconocería la construcción de puentes por lo que era o lo vería como otro intento de arrastrarlo de nuevo a obligaciones que había rechazado. De cualquier manera, les debía a ambos averiguarlo. La decisión podía esperar un poco más, pero la conversación que había estado evitando durante 24 años no podía. La tarde del domingo encontró a Maggie conduciendo por el familiar camino de grava hacia la granja de Barry Morrison. Las palabras del padre Mako aún resonaban en su mente. El sol de octubre filtraba a través de ramas desnudas, proyectando sombras cambiantes sobre el tablero mientras ensayaba lo que planeaba decirle a su amiga más antigua. Betty entendería. Betty siempre entendía. La casa de los Morrison se asentaba como una abuela cómoda en un bosque de robles. Su revestimiento de tablones blancos mostraba el desgaste de 70 años, pero mantenía la dignidad que venía con ser bien amada. El difunto esposo de Betty había construido el porche envolvente él mismo, y Betty lo había llenado de cestas colgantes que florecían desafiantes contra el invierno que se acercaba. Maggie encontró a Betty en su cocina, como era de esperar, estirando la masa de pie con la misma precisión metódica que había aplicado al trabajo de la granja durante 5 décadas.
A los 71 años, Betty se movía con la cuidadosa economía de alguien cuyas articulaciones protestaban, pero cuya voluntad seguía intacta. Pensé que podrías aparecer hoy, dijo Betty sin mirar hacia arriba de su trabajo. Tenías esa mirada en la iglesia ayer. La que significa que estás masticando algo demasiado grande para tragar sola. Maggie se acomodó en su silla habitual en la mesa de la cocina de Betty. La que daba a la ventana que daba a la granja donde el hijo de Betty, Tommy, había mantenido una vez terneros premiados de 4H. Antes de la bebida, antes de la serie de trabajos que nunca duraron, antes de que Betty aprendiera el particular desamor de amar a un hijo adulto que no parecía encontrar su camino. El café está fresco, continuó Betty, asintiendo hacia la cafetera. Y antes de que preguntes, no he oído de Tommy esta semana, pero creo que no tener noticias es una buena noticia en este momento. Maggie se sirvió café de la familiar cafetera azul, notando cómo las manos de Betty nunca se detenían en su trabajo, a pesar del dolor que sabía que la artritis causaba a su amiga. Tomé una decisión esta semana, dijo Betty, sobre la herencia de David. ¿Finalmente, lo excluiste? La voz de Betty no mostraba sorpresa, solo el cansado reconocimiento de alguien que había observado la dinámica familiar de los Harwell con creciente preocupación durante años. Estoy donando todo al hospital infantil. 400,000 pesos ahora. Betty sí se detuvo, mirando hacia arriba de su masa con las cejas levantadas. Es una suma considerable, Maggie, y una declaración considerable. ¿Se siente bien? Maggie envolvió sus manos alrededor de la cálida taza de café, buscando consuelo en su peso familiar. Esos niños necesitan ayuda. David ha dejado claro que no necesitan nada de mí. Betty reanudó el rodado, pero sus movimientos se habían vuelto más deliberados. ¿Y crees que esto le enseñará qué exactamente? La pregunta tomó a Maggie por sorpresa. Ella esperaba apoyo, validación, tal vez incluso elogios por su decisión caritativa. Creo que le mostrará que las elecciones tienen consecuencias. Consecuencias. Betty dejó caer su rodillo y sacudió la harina de sus manos. Esa es una elección de palabras interesante. Normalmente, cuando hablamos de enseñar consecuencias, hablamos de niños, de ayudarles a aprender lo que está bien y lo que está mal. Ella fijó a Maggie con la mirada directa que había intimidado a los miembros del comité de la iglesia y a los jueces de ganado durante décadas. David tiene 42 años. Maggie, ¿qué exactamente estás tratando de enseñarle? Que la familia significa algo, que no puedes simplemente ignorar a las personas cuando te necesitan. ¿Y crees que quitarle dinero que no sabe que está recibiendo logrará eso? Maggie sintió el primer atisbo de ira defensiva. Se negó a ayudarme. Betty, cuando le pedí un fin de semana de su tiempo, me dijo que estaba demasiado ocupado. Demasiado ocupado para su propia madre. Betty se movió hacia el fregadero, lavándose las manos con cuidado deliberado. ¿Y eso te hirió? Por supuesto que me hirió. Entonces, decidiste herirlo de vuelta. Las palabras cayeron como una bofetada. No se trata de herirlo. Se trata de hacer algo significativo con el dinero que de otro modo iría a alguien que no lo aprecia. Betty se secó las manos y se volvió para mirar a Maggie por completo. Cariño, te conozco desde hace 40 años. Te he visto lidiar con el terco orgullo de Robert y la igualmente terco independencia de David. He visto cómo intentas mantener la paz entre dos hombres que son demasiado parecidos para entenderse. Sacó la silla frente a Maggie y se sentó pesadamente. Pero esto no se trata de caridad, y ambas lo sabemos. El hospital de niños es una causa digna que merece apoyo. Pero si querías ayudar a los niños enfermos, podrías haber donado parte de tu herencia o haber creado un fondo en memoria de Robert o cualquier número de cosas que no involucraran castigar a tu hijo. La voz de Betty se volvió más suave sin perder su filo. Esto se trata de hacer que David pague por 24 años de decepcionarte. Maggie miró su café, viendo su propio reflejo distorsionado en la superficie oscura. Quizás él merezca ser decepcionado una vez. Quizás sí. Pero dime algo, Maggie. En todos esos años de decepciones de David, ¿cuántas veces le dijiste lo que realmente necesitabas de él? La pregunta resonó como el desafío del padre Mako del día anterior. Una madre no debería tener que aclarar que quiere una relación con su hijo. No debería tener que hacerlo, no, pero a veces lo hacemos de todos modos. Betty se inclinó hacia adelante,
su voz adoptando el tono paciente que había usado al enseñar la escuela dominical durante 30 años. Mi Tommy me ha roto el corazón durante 15 años. Trabajos perdidos, promesas rotas, ese horrible periodo en que vivía en su auto porque había gastado su dinero de alquiler en whisky. Maggie había visto a Betty lidiar con las luchas de Tommy con una gracia que siempre había admirado y nunca entendido. Pero, ¿sabes lo que aprendí? Cada vez que esperaba que Tommy leyera mi mente, que supiera lo que necesitaba sin que yo lo dijera, ambos terminábamos decepcionados. No fue hasta que empecé a ser directa, diciéndole exactamente lo que podía y no podía aceptar, lo que necesitaba de él para mantener una relación, que las cosas empezaron a cambiar. ¿Y cambiaron? Betty sonrió con tristeza. Algunas cosas. Tommy ha estado sobrio 8 meses ahora. Vive en ese pequeño apartamento sobre la ferretería de Henderson. Llama todos los domingos, quiera o no. ¿Es la relación que soñé cuando era pequeño? No. Pero es honesta y se basa en lo que realmente podemos darnos el uno al otro en lugar de lo que pensamos que deberíamos darnos. Extendió la mano sobre la mesa y cubrió la mano de Maggie con la suya. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a David que lo extrañabas? No que estabas bien. No que entendías lo ocupado que estaba, sino que lo extrañabas y querías más contacto con él y su familia. Maggie recordó años de conversaciones cuidadosas, quejas tragadas y silencios diplomáticos. No puedo recordar. ¿Y cuándo fue la última vez que le preguntaste directamente lo que necesitabas en lugar de esperar que él lo ofreciera? El viernes, cuando le pedí que me ayudara con la mudanza. Esa fue la primera vez que la realización me golpeó como agua fría. En 24 años de distancia cuidadosa, nunca había dicho simplemente, estoy sola. Te extraño. Quiero conocer a mis nietos. Necesito sentir que importo para ti. Tal vez, continuó Betty suavemente. David ha estado interpretando tu cortesía como aceptación. Tal vez piensa que realmente estás bien con la distancia porque nunca le has dicho que no lo estás. Él debería saberlo. Debería es una palabra peligrosa, cariño. La gente debería hacer muchas cosas, pero solo pueden hacer lo que saben hacer. Y a veces tenemos que enseñarles lo que necesitamos. Betty se levantó y volvió a su pastel, dándole a Maggie espacio para procesar. No estoy diciendo que David haya sido un hijo perfecto, pero sí estoy diciendo que antes de que tomes una decisión que no puedas deshacer, podrías considerar si le has dado una oportunidad justa de ser el hijo que realmente necesitas. Maggie se quedó en la cocina de Betty durante otra hora, observando a su amiga trabajar y pensando en la diferencia entre consecuencias y castigo, entre justicia y venganza. Cuando finalmente se fue, Betty la acompañó hasta el auto. Lo que decidas, Maggie, asegúrate de que venga del amor, no del dolor. El hospital de niños merece algo mejor que ser usado como un arma, y tú también. Conduciendo a casa mientras el sol se ponía sobre campos familiares, Maggie se encontró cuestionando todo lo que había estado tan segura solo unos días antes. Tal vez Betty tenía razón. Tal vez había pasado tantos años protegiéndose de la decepción que había olvidado cómo pedir lo que realmente quería. La pregunta era si tenía el valor de intentarlo una vez más y si David reconocería la diferencia entre obligación e invitación cuando se lo ofreciera. A 3 zonas horarias de distancia, el teléfono de David Hartwell vibró con un recordatorio de reunión mientras navegaba por el tráfico de Seattle en la mañana de lunes. La llamada con su madre el viernes lo había dejado inquieto de maneras que no podía articular del todo. La culpa familiar de sus conversaciones se mezclaba con una ira que pensaba haber resuelto hace años. Su oficina ocupaba el 32º piso de una torre de vidrio con vista a Elliott Bay, muy lejos de los interminables campos de maíz de su infancia. David había construido esta vida deliberadamente. Líneas limpias, expectativas claras, resultados medibles. Nada como el campo de minas emocionales que Iowa siempre había representado. Hartwell, te toca en 5, llamó Jessica, su gerente de proyectos, mientras él se acomodaba en su escritorio. La reunión de revisión trimestral consumiría la mayor parte de su mañana, y luego tenía el partido de fútbol de Emma a las 3 y el torneo de ajedrez de Jake a las 6. El tipo de horario estructurado y predecible que mantenía a su pequeña familia funcionando sin problemas. Pero a lo largo de las reuniones de la mañana, la voz de su madre seguía resonando. Necesito ayuda con la mudanza. El control cuidadoso en su tono, la forma en que había dicho, ya veo. Cuando él se había negado,
Había escuchado esa marca particular de aceptación decepcionada toda su vida, y nunca dejaba de activar la ira defensiva que lo había llevado a salir de Iowa a los 18. Durante el almuerzo, llamó a Seba desde su oficina, necesitaba procesar la conversación que no podía sacarse de la cabeza. Ella te pidió ayuda para mudarse, y tú dijiste, no. La voz de Seba llevaba esa nota particular de incredulidad que reservaba para las decisiones relacionadas con su familia. Te lo dije, Seba, no puedo simplemente dejar todo y volar a Iowa cada vez que ella llama. Tenemos responsabilidades aquí. David. Ella tiene 68 años y se muda a una residencia asistida. Eso no es cada vez que llama. Es una gran transición en su vida. Miró por la ventana de su oficina hacia el puerto ocupado abajo, donde los transbordadores llevaban a las personas a destinos que no requerían arqueología emocional. No entiendes lo que es estar con ella. Cada conversación viene cargada con toda esta historia. Todas estas expectativas que nunca puedo cumplir. ¿Qué expectativas? Ella pidió ayuda para mudarse. Nunca se trata solo de lo que ella pide, Sarah. Se trata de lo que la petición representa. Si ayudo con la mudanza, entonces estoy aceptando que debo involucrarme en su vida, que debo preocuparme por la granja, por preservar el legado de papá, por todas las cosas de las que pasé mi infancia tratando de escapar. Sarah estuvo en silencio por un momento y David pudo imaginarla en la unidad de pediatría donde trabajaba, probablemente revisando a los pacientes entre conversaciones sobre su carga emocional. O tal vez, dijo con cuidado, ella es una viuda solitaria que necesita ayuda de su hijo. Tal vez no se trata de obligaciones familiares o de legado de tu padre. Tal vez se trata solo de amor. La palabra le golpeó más fuerte de lo que esperaba. Amor, Sarah. ¿Sabes cuántas veces nos ha visitado aquí? 3. 3 veces en 15 años. ¿Sabes cuántas veces ha llamado solo para preguntar cómo estamos? No porque necesitara algo. Puedo contarlas con una mano. ¿Y cuántas veces la has llamado tú? La pregunta lo detuvo en seco. Intentó recordar la última vez que había levantado el teléfono simplemente para preguntar por su madre. No por Navidad, ni su cumpleaños, ni algún hito obligatorio. Eso es diferente, ¿verdad? David, te he visto construir muros alrededor de todo lo que te recuerda a Iowa. Entiendo por qué. Tu padre era difícil. Las expectativas eran abrumadoras. Pero tu madre no es tu padre. A través de la puerta de su oficina, David podía ver a sus colegas moviéndose con propósito a lo largo de su día. Enfocados en problemas que podían resolverse con código y lógica. No como las ecuaciones emocionales desordenadas en las que su familia se especializaba. Ella lo eligió a él sobre mí. Sara, cada vez que papá y yo discutíamos sobre mi futuro, sobre la universidad, sobre lo que quería hacer con mi vida, ella permanecía en silencio. O peor, intentaba encontrar algún punto medio que no hacía feliz a nadie. Ella estaba tratando de mantener la paz. Estaba eligiendo el camino fácil. ¿Sabes lo que es tener 17 años y que tu madre te sugiera que siempre puedes volver a la granja después de la universidad? Como si mis sueños fueran solo una fase que ella estaba tolerando. La voz de Sarah se volvió más suave. Sé que te dolió, pero David, has estado pensando en tu madre como si tuvieras 17 años durante 25 años. Tal vez es hora de considerar que ella era una mujer atrapada entre dos hombres tercos que intentaban mantener a su familia unida de la única manera que sabía. La observación dolió porque tenía un fondo de verdad. David había construido su identidad en ser el hijo que escapó, que eligió la lógica sobre la emoción, la independencia sobre la obligación. Pero la perspectiva de Sarah sugería una historia más complicada. Incluso si eso es cierto, dijo finalmente, no puedo seguir siendo arrastrado de nuevo a esa dinámica. Tengo a Emma y a Jake en qué pensar. Quiero que crezcan sintiéndose apoyados en lo que elijan, no atrapados por las expectativas familiares. Y ellos se sienten apoyados. Eres un padre increíble, David, pero cortarte de tu madre no los está protegiendo. Les está privando de conocer a su abuela. Esa tarde, mientras David ayudaba a Jake a practicar movimientos de ajedrez en su sala, la inocente pregunta de su hijo lo tomó por sorpresa. Papá, ¿por qué no tenemos una abuela? Emma levantó la vista de su proyecto de arte en la mesa de la cocina. Tenemos abuela, Chen. Quiero decir, la mamá de papá, Jake aclaró con la precisión de un niño de 6 años que notó discrepancias. Tommy en la escuela tiene 2 abuelas.
¿Por qué solo tenemos una? David miró a Sarah, que estaba pretendiendo concentrarse en la preparación de la cena mientras claramente escuchaba cada palabra. Tienes otra abuela, dijo David con cuidado. Ella vive muy lejos en Iowa. ¿Dónde creciste? La curiosidad artística de Emma se despertó. ¿Con la granja? Sí. ¿Podemos visitarla?, preguntó Jake. Quiero ver una granja de verdad con animales y tractores y cosas. La simple pregunta abrió una puerta que David había mantenido cuidadosamente cerrada. Sus hijos estaban curiosos sobre su herencia, sobre el abuelo que nunca conocieron y la abuela que existía solo como un nombre en las tarjetas de cumpleaños. Tal vez algún día, dijo, las palabras sonando extrañas en su boca. Más tarde esa noche, después de que los niños se durmieron, Sarah lo encontró en su oficina en casa mirando la pantalla de su computadora sin realmente verla. ¿Estás pensando en lo que dijeron? No entienden lo complicado que es. Tienen 8 y 6 años, David. Para ellos, la familia no es complicada. Solo son personas que te quieren. Sarah se sentó en el brazo de su silla. Tal vez hemos estado complicándolo demasiado. Mi madre y yo no sabemos cómo hablar entre nosotras ya. Cada conversación se siente como caminar por un campo de minas. Entonces, aprende. Eres brillante para resolver problemas complejos. Descubre cómo resolver este. David pensó en su madre sola en esa gran granja, preparándose para mudarse a una residencia asistida sin la ayuda de su único hijo. Por primera vez en años, trató de imaginar su perspectiva en lugar de defenderse de ella. ¿Y si es demasiado tarde? ¿Y si nos hemos herido demasiado? Sarah se inclinó y le dio un beso en la cabeza. Entonces sabrás que lo intentaste. Pero David, ¿y si no es demasiado tarde? ¿Y si ella ha estado esperando todos estos años a que estés listo para tener una relación real en lugar de la educada y cuidadosa que ambos han mantenido? Esa noche, David se quedó despierto pensando en las preguntas de sus hijos y en la voz cuidadosa de su madre diciendo, veo, cuando él se negó a ayudar. Quizás Sarah tenía razón. Quizás había estado pensando como un adolescente de 17 años durante demasiado tiempo, luchando batallas. Eso había terminado hace décadas. La pregunta era si tenía el valor de descubrir quién podría ser su madre si dejaba de verla como la enemiga de su independencia y comenzaba a verla como una persona que podría estar tan cansada de su cuidadosa distancia como él. Mañana decidió que la llamaría no para disculparse por la conversación del viernes, sino para hacer la pregunta que había estado creciendo en su mente desde la curiosidad inocente de sus hijos. ¿Cómo sería intentar de nuevo? Sarah Jane Hartwell estaba revisando los informes de pacientes en la unidad pediátrica cuando su teléfono sonó el martes por la tarde. El identificador de llamadas mostraba un número que no reconocía, pero la voz que la saludó era familiar. El padre Mac O'Brien de St. Mary's en Iowa. Señora Hartwell, espero que no le moleste que la llame. Saqué su número del directorio parroquial. Estoy llamando sobre su suegra. El bolígrafo de Sarah se detuvo en el informe frente a ella. En los 15 años desde que se casó con David, el padre Mac nunca la había llamado directamente. ¿Está bien, Maggie? ¿Ha pasado algo? Ella está físicamente bien, pero estoy preocupado por una decisión que ha tomado, y creo que usted puede ser la única persona que puede ayudar a prevenir una tragedia. La palabra tragedia envió hielo por las venas de Sarah. Dejó su bolígrafo y le prestó toda su atención al padre Mac. ¿Qué tipo de decisión? Maggie ha instruido a su abogado para que elimine a David de su testamento por completo. Está donando toda su herencia, $400,000, al hospital infantil. Sarah sintió que la sangre se le drenaba del rostro por la llamada, porque él no la ayudaría a mudarse. Me temo que es mucho más profundo que eso, querida. Esta decisión proviene de 24 años de dolor y malentendidos. Pero el desencadenante inmediato fue la negativa de David a ayudar. Sí. Sarah se hundió en su silla de escritorio, su mente corriendo a través de las implicaciones. No solo el dinero, aunque $400,000 habrían asegurado la educación universitaria de Emma y Jake. Pero lo que esta decisión decía sobre la ruptura total de la relación de David con su madre. Padre, ¿sabe David? No a menos que se lo digas. Maggie tiene la intención de mantener este secreto. David solo lo sabrá después de su muerte, cuando sea. Eso podría ser dentro de años, o podría ser antes. Maggie tiene una enfermedad cardíaca en etapa temprana, aunque la está manejando bien con medicación.
El punto es que, una vez que se firmen esos documentos legales, no hay una forma fácil de deshacer esta decisión. Sara pensó en la distancia cuidadosamente construida de David con su familia, en las inocentes preguntas de sus hijos sobre su abuela, en la conversación que había tenido con él la noche anterior sobre intentar de nuevo. ¿Qué quieres que haga? Quiero que me ayudes a evitar que dos personas que se aman destruyan su última oportunidad de reconciliación. Maggie tiene programado firmar el Nuevo Testamento el viernes. Eso nos da 3 días. Padre, no puedo hacer que David vaya a Iowa. Él tiene que querer reconstruir esa relación. Entonces ayúdalo a querer hacerlo. Tú lo conoces mejor que nadie, Sarah. Entiendes ambos lados de este conflicto. Si alguien puede hacer que vea lo que realmente está en juego aquí, eres tú. Después de que el padre Mako colgó, Sarah se sentó en su oficina durante mucho tiempo, mirando la foto en su escritorio de David y los niños en Pike Place Market. Pensó en su propia familia, en sus padres que llamaban cada domingo, en sus hermanos que se reunían para cada fiesta, en la calidez fácil que David parecía desear y temer al mismo tiempo. Su primer instinto fue llamar a David de inmediato para contarle sobre la decisión de Maggie y obligarlo a enfrentar las consecuencias de sus elecciones. Pero algo que el padre Mako había dicho la detuvo. Dos personas que se aman destruyendo su última oportunidad. Quizás el enfoque importaba tanto como la información. Esa noche, Sarah se encontró llamando a su propia madre mientras David ayudaba a los niños con la tarea. Mamá, necesito consejo sobre un conflicto familiar. La voz de Helen llevaba la calidez que había anclado a Sarah en cada crisis de sus 38 años. ¿Qué está pasando, cariño? Sarah explicó la situación. El distanciamiento de David de su madre, la solicitud de ayuda rechazada, la devastadora respuesta de Maggie. Su madre escuchó sin interrumpir, haciendo de vez en cuando pequeños sonidos de comprensión o preocupación. Esta abuela, dijo Ellen cuando Sarah terminó, nunca ha conocido a Emma y Jake. Nunca. David no los llevará a Iowa, y Maggie solo nos ha visitado 3 veces en 15 años. Y ambos están contentos con este arreglo. Sara pensó en la ira defensiva de David cada vez que se mencionaba a Iowa, en la cortesía cuidadosa en la voz de Maggie durante sus raras conversaciones telefónicas. No creo que ninguno de ellos esté contento. Creo que ambos están heridos y orgullosos y no saben cómo cerrar la brecha. Entonces, quizás, dijo Ellen suavemente, necesitan a alguien que construya el puente por ellos. ¿Qué quieres decir? En nuestra familia, cuando las personas son demasiado tercas para disculparse, a veces los hijos o nietos tienen que crear la oportunidad para sanar. No forzándolo, sino haciéndolo posible. La conversación con su madre cristalizó algo que Sarah había sentido durante años. La tragedia de Emma y Jake creciendo sin conocer la mitad de su herencia, sin el amor y las historias que los abuelos podrían proporcionar. El miércoles por la mañana, Sarah tomó una decisión que incluso la sorprendió. En lugar de llamar a David o volar a Iowa de inmediato, pidió un día personal y condujo al aeropuerto. Por la tarde, estaba en un coche de alquiler, conduciendo por el campo de Iowa hacia una confrontación que había estado evitando durante 15 años. La granja Harwell se veía exactamente como la recordaba de sus pocas visitas, desgastada pero digna, rodeada de campos que se extendían hasta el horizonte. Sarah se sentó en el coche durante varios minutos, reuniendo su valor. Había practicado lo que quería decir durante el vuelo, pero ahora que estaba aquí, las palabras parecían inadecuadas. Maggie abrió la puerta con un viejo cardigan y una expresión de sorpresa. Sara, ¿qué haces aquí? Vine a hablar contigo sobre David y sobre tu testamento. La cara de Maggie se volvió cuidadosamente neutral. No sé a qué te refieres. El padre Mako me llamó. Está preocupado por ti, y francamente, yo también. Por un momento, Sarah pensó que Maggie podría negar todo y enviarla de vuelta. En cambio, los hombros de la mujer mayor se hundieron ligeramente, y se apartó para dejar entrar a Sarah. La casa de campo se sentía como un museo de la infancia de David. Fotos en cada superficie, sus trofeos de atletismo de la escuela secundaria aún exhibidos en la sala de estar, la sensación de una vida cuidadosamente preservada para alguien que nunca visitaba. Se sentaron en la cocina donde Maggie había recibido la devastadora llamada telefónica de David. Y Sarah se encontró mirando a esta mujer que había conocido de manera periférica durante 15 años con ojos nuevos, no como la madre distante de David, sino como una viuda solitaria enfrentando una de las grandes transiciones de la vida sin el apoyo de su único hijo.
El padre Mako no debió haberte llamado, dijo Maggie finalmente. Me alegra que lo haya hecho. Maggie, necesito que me ayudes a entender algo. ¿Quieres una relación con David y los niños, o has renunciado a esa posibilidad? La claridad de la pregunta pareció tomar a Maggie por sorpresa. Por supuesto, quiero una relación con ellos. Son mi familia. Entonces, ¿por qué estás tomando una decisión que asegurará que eso nunca suceda? Las manos de Maggie se retorcieron en su regazo. David ha dejado claras sus prioridades. Tiene una vida que no incluye espacio para su madre. ¿Te lo ha dicho directamente? No necesitaba. Sus acciones hablan lo suficientemente alto. Sara se inclinó hacia adelante, apoyándose en años de experiencia mediando conflictos familiares en la unidad de pediatría. Maggie, trabajo con familias en crisis todos los días. He aprendido que lo que la gente dice y lo que realmente significa son a menudo dos cosas diferentes. David se niega a venir a Agua, no porque no te ame, sino porque no sabe cómo amarte sin sentir que se traiciona a sí mismo. No entiendo. Pasó su infancia sintiendo que tenía que elegir entre sus sueños y tu aprobación. Se ha estado protegiendo de esa elección durante 24 años. Pero la protección y el rechazo no son lo mismo. Sara sacó su teléfono y le mostró a Maggie un video del fin de semana. Emma y Jake preguntando por su abuela, su curiosidad inocente sobre la granja donde creció su padre. Quieren conocerte, dijo Sarah suavemente. Y a David. David ha estado hablando de intentar de nuevo, de averiguar cómo tener una relación real en lugar de la cuidadosa y educada que ambos han estado manteniendo. Maggie vio el video 2 veces, con lágrimas acumulándose en sus ojos. Son tan grandes. Emma se parece exactamente a David a esa edad. Tiene su curiosidad. Y Jake tiene tus ojos. Puedo verlo en las fotos antiguas. Pero David dijo que estaba demasiado ocupado para ayudarte a mudarte. No dijo que estaba demasiado ocupado para amarte. Hay una diferencia, Maggie. Tal vez es hora de que alguien ayude a ambos a ver esa diferencia. Hablaron durante 2 horas y lentamente Sarah comenzó a entender la profundidad de la falta de comunicación que había creado este abismo. Los intentos de Maggie por mantener la paz habían sido interpretados como traición. La necesidad de independencia de David había sido vista como rechazo. Ambos habían estado hablando en diferentes idiomas mientras pensaban que estaban teniendo la misma conversación. ¿Qué necesitarías de David para sentir que le importas?, preguntó finalmente Sarah. Solo quiero sentir que importo para él. Que nuestra historia familiar significa algo. No necesito que él se haga cargo de la granja o que se mude de nuevo a Agua. Solo necesito saber que valora lo que compartimos, lo que construimos juntos. ¿Y alguna vez le has dicho eso? Maggie estuvo en silencio durante un largo momento. He estado esperando que él me muestre que le importa. Pensé que si esperaba lo suficiente, se daría cuenta de lo que le falta. Y él ha estado esperando que tú aceptes sus elecciones sin intentar cambiarlo de nuevo en el hijo que crees que quieres. La realización flotó entre ellas como una revelación. Sarah sacó su teléfono de nuevo. Voy a llamar a David. Le diré que estoy aquí y que tú tienes algo importante que decirle. No sobre el testamento, no todavía, sino sobre lo que realmente necesitas de él. ¿Estás dispuesta a intentar una conversación más, pero esta vez con total honestidad en lugar de una cortesía cuidadosa? Maggie miró a su alrededor en la cocina, al teléfono donde tuvo lugar la devastadora conversación del viernes, a la carta de aceptación de Sunset Manor todavía en la encimera. ¿Y si dice que no? ¿Y si no quiere escucharlo? Entonces sabrás que intentaste todo antes de tomar tu decisión final. Pero Maggie, ¿y si dice que sí? ¿Qué pasaría si él ha estado esperando toda su vida adulta para tener permiso de amarte sin condiciones? La posibilidad flotaba en el aire entre ellos como una esperanza frágil. Sara esperó mientras Maggie luchaba con 24 años de dolor y orgullo y la aterradora perspectiva de ser vulnerable. Finalmente, Maggie asintió. Haz la llamada. Sara marcó el número de David con dedos temblorosos mientras Maggie se sentaba frente a ella. Las manos apretadas en su regazo. La luz del sol de la tarde entraba por las ventanas de la cocina, iluminando motas de polvo que danzaban en el aire como posibilidades suspendidas. Sara, ¿dónde estás? He estado llamando a tu oficina. Estoy en Iowa, David. Estoy sentada en la cocina de tu madre.
El silencio que siguió se alargó tanto que Sarah se preguntó si la llamada se había caído. Cuando David finalmente habló, su voz llevaba una mezcla de confusión y rabia apenas controlada. ¿Qué demonios estás haciendo ahí? Hay algo que está pasando y necesitas saberlo. Tu madre ha tomado una decisión que nos afectará a todos, pero especialmente a Emma y Jake. Si esto es sobre la mudanza, ya le dije, David, para. Solo para y escúchame. La voz de Sarah tenía la autoridad que usaba en emergencias médicas. Tu madre está aquí y tiene algo que necesita decirte. Algo que debería haber dicho hace 24 años. Sarah, no quiero hacer esto. No quiero otra conversación llena de culpa y obligaciones. Entonces, no escuches solo por 5 minutos. ¿Puedes escuchar sin defenderte? Maggie extendió la mano hacia el teléfono con una mano temblorosa. Sarah asintió con ánimo y puso la llamada en altavoz. David. La voz de Maggie apenas era un susurro. Mamá. La palabra salió plana, a la defensiva. Por un momento, ninguna habló. Sarah podía oír a David respirando al otro lado. Podía sentir cómo construía sus muros familiares. Captó la mirada de Maggie y le hizo un gesto con los labios. Dile la verdad, David. Necesito decirte algo que debería haber dicho cuando tenías 17 años. La voz de Maggie se volvió más firme. Estuve equivocada. La confesión pareció tomar a David por sorpresa. ¿Equivocada en qué? En todo. En la forma en que manejé las peleas entre tú y tu padre. En la forma en que traté de mantener la paz en lugar de defender lo que era correcto. En la forma en que dejé que creyeras que tus sueños no importaban tanto como la tradición familiar. Sarah observó cómo el rostro de Maggie se transformaba mientras años de contención cuidadosa se desvanecían. Cuando obtuviste esa beca para la Universidad de Washington, estaba tan orgullosa que no podía respirar. Eras brillante y ambiciosa y todo lo que había esperado que fueras. Pero cuando tu padre se enojó, cuando empezó a hablar de lealtad familiar y tradición, me asusté. Asustada de que si te apoyaba completamente, perdería a ambos. Mamá, por favor déjame terminar. Pensé que si podía encontrar un punto medio, si podía hacer que ambos se sintieran escuchados, tal vez podría mantener a nuestra familia unida. Pero lo que realmente hice fue hacerte sentir desatendida y a tu padre sentir traicionado. Fallé en ambos casos, pero especialmente contigo, porque eras tú quien necesitaba un defensor, y yo elegí ser un pacificador en su lugar. La respiración de David era audible a través del altavoz. Cuando habló, su voz tembló un poco. ¿Tienes idea de lo que fue sentir que tenía que elegir entre tener tu amor y tener mi propia vida? No, no lo sé. Y lo siento. Lo siento profundamente por haberte hecho sentir así. La simple disculpa pareció desbloquear algo en David. He pasado 24 años enojado por eso. Por sentir que elegiste la visión de papá sobre mi realidad. Yo elegí eso. Y estuvo mal. Maggie se secó las lágrimas de las mejillas. David, necesito que sepas que nunca quise que sacrificaras tus sueños por la granja. Quería que fueras feliz, que construyeras una vida que te llenara. Solo tenía demasiado miedo de decirlo en voz alta. Entonces, ¿por qué nunca me dijiste eso? ¿Por qué cada conversación se sentía como si estuvieras decepcionada por las decisiones que había tomado? Maggie miró a Sarah, quien asintió con ánimo, porque estaba protegiéndome. Cada vez que no llamabas, cada vez que mantenías tu distancia, dolía. Así que construí muros alrededor de ese dolor y pretendí que estaba bien con cómo estaban las cosas. Me dije a mí mismo que si realmente me amabas, harías más esfuerzo. Pero la verdad es que era demasiado orgulloso y tenía demasiado miedo de decirte lo que realmente necesitaba. ¿Qué necesitabas? La pregunta quedó en el aire, simple y devastadora en su directitud. Necesitaba sentir que importaba para ti, que nuestra familia significaba algo para ti, incluso si elegías un camino diferente. No necesitaba que te mudaras de nuevo a Iowa o que te hicieras cargo de la granja. Solo necesitaba saber que era más que una obligación para ti. David estuvo en silencio durante mucho tiempo. Cuando habló, su voz era suave. Nunca fuiste solo una obligación, mamá. Eras este estándar imposible que nunca podría alcanzar. Cada conversación se sentía como una prueba que estaba fallando. ¿Qué tipo de prueba? La prueba de ser un buen hijo. De preocuparme lo suficiente,
de llamar lo suficiente, de visitar lo suficiente. Sentía que no importaba lo que hiciera, no era lo que realmente querías de mí. Sara observó a Maggie procesar esta revelación de que su cuidadosa cortesía había sido interpretada como decepción, que sus intentos de ocultar sus necesidades habían hecho que David se sintiera inadecuado. ¿Qué pensabas que quería de ti?, preguntó Maggie. Pensé que querías que fuera papá, que valorara la granja como él lo hacía, que viera a Iowa como hogar de la manera en que él lo hacía. Y cuando no pude ser esa persona, pensé que me veías como una decepción. Oh, David. La voz de Maggie se quebró. Nunca quise que fueras tu padre. Quería que fueras tú mismo. Estaba orgullosa de todo lo que construiste en Seattle. Orgullosa de tu carrera, orgullosa de la familia que creaste con Sarah. Simplemente no sabía cómo decirte eso sin que sonara como si intentara manipularte para que vinieras más. La conversación que siguió fue 24 años en la making. Dolorosa, honesta y necesaria. David habló sobre sentirse atrapado por expectativas que nunca había entendido. Maggie admitió años de soledad y el error de esperar que David leyera su mente en lugar de expresar sus necesidades directamente. Tengo algo más que decirte, dijo Maggie finalmente, su voz estabilizándose. Algo que te ayudará a entender cuán serio es esto. Le habló sobre el testamento, sobre la decisión de donar su herencia, sobre la cita con el abogado programada para el viernes. El silencio de David se volvió pesado mientras procesaba la magnitud de lo que casi había sucedido. Ibas a desheredarme sin decírmelo. Iba a dejarte vivir tu vida sin la carga de las obligaciones familiares, justo como querías. Eso no es lo que quería, mamá. Quería vivir mi vida sin sentirme culpable por no ser el hijo que tú y papá esperaban. Hay una diferencia. Seo observó cómo la comprensión iluminaba sus rostros. El reconocimiento de que habían estado luchando una guerra basada en malentendidos, que su cuidadosa distancia no los había protegido de nada mientras les costaba todo. David, dijo Maggie en voz baja, si estás dispuesto a intentarlo. Realmente intentar construir algo nuevo entre nosotros. Me gustaría eso. No por tradición u obligación, sino porque te amo y quiero conocer al hombre en el que te has convertido. Y a tus nietos, añadió Sarah suavemente. Emma y Jake tienen curiosidad por su abuela, por la granja donde creció su padre. El silencio que siguió se sintió diferente. No defensivo ni cuidadoso, sino lleno de posibilidades. Podría llevarlos a visitar, dijo David finalmente. Quizás por un fin de semana largo. Déjalos ver la granja antes de que te mudes. Me gustaría eso más de lo que sabes. Y mamá, el testamento. Llamaré al señor Mecho mañana y cancelar la cita. El hospital de niños sigue siendo una causa digna, pero tal vez hay una mejor manera de apoyarlos. Tal vez algo que podríamos hacer juntos. A medida que la llamada terminó con planes tentativos para una visita en 2 semanas, Seo sintió el peso de años de mala comunicación comenzando a levantarse. El trabajo de reconstruir la confianza tomará tiempo, pero por primera vez en décadas, tanto David como Maggie parecían dispuestos a intentarlo. Afuera, el sol se estaba poniendo sobre los campos de Iowa, pintando el cielo en tonos de oro y rosa. Seo miró alrededor de la cocina que había sido testigo de tanto drama familiar y sintió que algo cambiaba. No una resolución exactamente, pero la posibilidad de ella. Mañana, ella volaría de regreso a Seattle para ayudar a David a preparar a Emma y Jake para su primera visita a Iowa. Esta noche se quedaría con Maggie y la ayudaría a imaginar cómo sería ser abuela en lugar de ser solo un nombre en las tarjetas de cumpleaños. La conversación había sido dolorosa, pero también había sido honesta. Y a veces, reflexionó Sarah, la honestidad era el único puente lo suficientemente fuerte para cruzar 24 años de distancia cuidadosa. 2 semanas después, David estaba en el coche de alquiler al final del camino de grava, agarrando el volante con los nudillos blancos. La casa de campo se veía más pequeña de lo que recordaba, más desgastada, pero seguía siendo inconfundiblemente el lugar donde había crecido, soñando con escapar. En el asiento trasero, Emma y Jake presionaban sus caras contra las ventanas, charlando emocionados sobre el granero rojo y las gallinas que podían ver picoteando en el patio. ¿Es ahí donde vivías cuando eras pequeño, papá?, preguntó Emma con su voz de 8 años llena de asombro. Sí, David logró decir con la garganta apretada. Ahí es donde crecí. Esta era su primera vez de regreso en más de 5 años, y el peso de los recuerdos lo presionaba como una fuerza física.
Podía verse a sí mismo a los 16 años parado en este mismo camino, discutiendo con su padre sobre las solicitudes de la universidad. Podía verse a los 18 cargando su coche con todo lo que poseía, decidido a no mirar atrás. Papá, estás apretando el volante muy fuerte, observó Jake con la sinceridad de un niño de 6 años. ¿Estás nervioso? Seba se inclinó y cubrió su mano con la suya. Está bien estar nervioso. Este es un gran paso para todos nosotros. La puerta principal se abrió antes de que pudieran salir del coche, y Maggie apareció en el porche. Se había vestido cuidadosamente para esta reunión, con su buen vestido azul, su cabello recién peinado. Pero David podía ver la incertidumbre en su postura, la forma en que entrelazaba y desenlazaba sus manos. Emma fue la primera en salir del coche, su curiosidad natural superando cualquier timidez. ¿Eres nuestra abuela? Papá dijo, ¿tienes gallinas? La simple y directa pregunta pareció abrir algo en la expresión cuidadosamente compuesta de Maggie. Soy tu abuela y sí, tengo gallinas. ¿Te gustaría verlas? Jake salió a continuación, inmediatamente fascinado por el granero y la amplia extensión de tierras agrícolas que se extendían en todas direcciones. Esto es tan genial. ¿Podemos ver los tractores? David salió lentamente, con las piernas inestables. Por un momento, él y su madre simplemente se miraron a través de la distancia que había definido su relación durante tanto tiempo. Ella se veía más vieja de lo que había esperado, más frágil, y sintió una punzada de culpa por cuánto tiempo había pasado desde que realmente la había visto. Hola, David. Hola, mamá. El saludo fue incómodo, formal, pero debajo de eso estaba la base que habían comenzado durante esa devastadora conversación telefónica hace 2 semanas. Habían hablado 2 veces más desde entonces, conversaciones cuidadosas sobre temas prácticos como los arreglos para dormir y lo que a los niños les gustaría hacer. Pero este momento, de pie cara a cara por primera vez en años, llevaba el peso de todo lo que habían dejado sin decir. Seba dio un paso adelante, rompiendo la tensión. Los niños han estado hablando de esta visita sin parar. Jake ha estado practicando sus sonidos de animales para las gallinas. Como si fuera una señal, Jake soltó un entusiasta cocorico. Eso hizo reír a Maggie. La primera risa genuina que David había escuchado de ella en años. Bueno, entonces será mejor que vayamos a conocerlos bien, dijo Maggie. David escuchó algo en su voz que no había oído desde la infancia. Delicia. La primera hora pasó en un torbellino de exploración de la granja. Maggie mostró a Emma y Jake el gallinero, el viejo granero donde David había tenido alguna vez sus terneros de 4H, el roble con el columpio de cuerda que aún colgaba de una rama enorme. La emoción de los niños era contagiosa, y David se encontró relajándose a pesar de sus mejores esfuerzos por mantener su guardia. Papá, mira, llamó Emma desde el columpio de cuerda. ¿Tú solías columpiarte en esto? Todos los días después de la escuela, respondió Maggie antes de que David pudiera contestar. Él solía pretender que era Tarzán columpiándose por la selva. David sintió calor subir por su cuello. Mamá. Y cuando tenía la edad de Jake, se cayó y se rompió el brazo. Lloró durante 20 minutos, pero al día siguiente, ya estaba de nuevo ahí arriba. Los ojos de Jake se abrieron de par en par. ¿Te rompiste el brazo, papá? ¿Dolería? Como loco, admitió David, sorprendido de encontrarse sonriendo al recordar. Pero tu abuela tiene razón. Volví a ese columpio tan pronto como me quitaron el yeso. Pasaron la tarde así. Momentos tentativos de conexión intercalados con silencios incómodos, los niños sirviendo como embajadores involuntarios entre 2 adultos que estaban aprendiendo a ser familia de nuevo. Fue durante la cena, sentados alrededor de la mesa de la cocina donde se habían desarrollado tantos dramas familiares, que comenzó la verdadera conversación. Emma estaba contando una historia sobre su equipo de fútbol cuando se detuvo, con el tenedor a medio camino de su boca. Abuela Maggie, ¿por qué no vives cerca de nosotros como la abuela Chen? La pregunta inocente cayó como una piedra en agua tranquila. David sintió que sus muros defensivos comenzaban a levantarse, pero la respuesta de Maggie lo sorprendió. Porque tu papá y yo tuvimos algunas diferencias cuando él era más joven, y ambos cometimos errores que nos mantuvieron separados. ¿Qué tipo de errores?, preguntó Jake con su característica franqueza. David y Maggie se miraron a través de la mesa, y David vio algo en sus ojos que nunca había notado antes. No juicio ni decepción, sino un verdadero arrepentimiento.
Cometí el error de no escuchar lo que tu padre realmente necesitaba, dijo Maggie lentamente. Y tu padre cometió el error de pensar que no lo amaba tal como era. Pero tú lo amas, ¿verdad? La pregunta de Emma fue directa, pero golpeó a David como un impacto físico. Más que nada, Maggie dijo en voz baja, sin apartar la vista del rostro de David. Lo he amado cada día, incluso cuando no nos hablábamos. La simple declaración flotó en el aire. David sintió que sus defensas cuidadosamente construidas se desmoronaban, años de dolor y enojo dando paso a algo que había temido sentir. No lo sabía, dijo finalmente, con la voz áspera. Pensé que estabas decepcionada de quien me había convertido. ¿Decepcionada? La voz de Maggie mostró sorpresa genuina. David, has construido una vida increíble. Tienes una carrera. Eres apasionado por una esposa que te ama. Hijos que son brillantes y amables. ¿Cómo podría sentirme de otra manera que no fuera orgullosa? Porque no era la vida que papá quería para mí. No era lo que esta familia se suponía que debía ser. Esta familia, dijo Maggie con firmeza, se supone que debe parecerse a lo que te hace feliz y realizado. Tu padre tenía sus propios sueños para ti, pero eran sus sueños, no los míos. Los niños se habían quedado en silencio, sintiendo el peso de la conversación adulta que ocurría a su alrededor. Sara sugirió suavemente que exploraran el piso de arriba, dándole a David y Maggie espacio para la confrontación que había estado construyéndose durante 24 años. ¿Por qué nunca me dijiste eso?, preguntó David cuando estuvieron solos. ¿Por qué cada conversación se sentía como si intentaras traerme de vuelta aquí? Maggie estuvo en silencio un largo momento, con las manos alrededor de su taza de café. Porque estaba sola y tenía miedo. Tu padre murió y tú eras la única familia que me quedaba y te sentías tan lejos. Cada vez que hablábamos, quería pedirte que vinieras más, que llamaras más, que estuvieras más presente en mi vida. Pero tenía miedo de que pedirlo te alejara más. Así que en lugar de eso, no dije nada y esperé que lo entendieras por tu cuenta. En cambio, yo no dije nada y te resentí por no leer mi mente. La confesión vino con una sonrisa burlona. No fue mi mejor momento como madre. David se rió, sorprendiendo a ambos. Pasé 2 décadas enojado contigo por expectativas que nunca expresaste. Y pasé 2 décadas herido por la distancia que mantuviste para protegerte de expectativas que nunca tuve. La absurdidad de esto, la tragicomedia de su malentendido mutuo flotó entre ellos. David sintió que algo cambiaba en su pecho. Una relajación de la tensión que había llevado tanto tiempo que había olvidado cómo se sentía respirar sin ella. Mamá, necesito que sepas algo. Nunca me mantuve alejado porque no te amaba. Me mantuve alejado porque te amaba y tenía miedo de que nunca fuera suficiente. Maggie extendió la mano sobre la mesa y cubrió la suya con la suya. La primera vez que lo tocaba en años. Siempre fue suficiente, David. Siempre fuiste suficiente, exactamente como eras. Las palabras que necesitaba escuchar a los 17, a los 25, a los 35, finalmente lo alcanzaron a los 42. David sintió que las lágrimas que había estado reprimiendo durante décadas finalmente se liberaban. Lo siento, mamá. Siento haberme alejado. Siento haberte hecho sentir que no importabas para mí. Lo siento también. Siento no haber luchado por ti cuando tu padre era imposible. Siento no haberte dicho lo orgulloso que estaba. Siento haber dejado que el miedo me impidiera ser la madre que necesitabas. Se sentaron en el crepúsculo, tomados de la mano, sobre la mesa de la cocina donde su relación se había fracturado y ahora comenzaba a sanar con cautela. Arriba podían escuchar a Emma y Jake explorando sus voces, brillantes de descubrimiento. ¿Qué pasa ahora?, preguntó finalmente David. Ahora descubrimos cómo ser familia de nuevo. Una verdadera familia, no la versión cuidadosa y educada que hemos estado pretendiendo ser. Me gustaría eso, pero mamá, necesito que sepas que no puedo mudarme de nuevo a Agua. Mi vida está en Seattle. No quiero que te mudes de nuevo. Quiero que me visites a veces, y quiero visitar a veces. Quiero conocer a mis nietos y ser parte de sus vidas. Quiero que nos llamemos porque queremos, no porque nos sintamos obligados a hacerlo. David se dio cuenta de que era exactamente lo que había querido todo este tiempo. Una relación basada en la elección en lugar de en el deber, en el amor en lugar de en la expectativa. La granja se venderá cuando me mude a Sunset Manor. Pero David,
Algunas de las cosas en esta casa, las herramientas de tu padre, las fotos familiares, piezas que cuentan la historia de dónde vienes, me gustaría que Emma y Jake las tuvieran algún día. No como cargas, sino como conexiones a su historia. David asintió, entendiendo finalmente que preservar el patrimonio familiar no significaba estar atrapado por él. Mientras hablaban durante la tarde, construyendo la base para algo nuevo, David sintió que el peso de 24 años de malentendidos comenzaba a levantarse. Mañana, visitarían juntos la tumba de su padre por primera vez desde el funeral. Al día siguiente, su familia volaría de regreso a Seattle, pero con planes para que Maggie los visitara en Navidad. No era un final perfecto. Había más conversaciones, más trabajo para reconstruir la confianza, más aprendizaje sobre cómo amarnos sin condiciones. Pero era, se dio cuenta David, un comienzo. Y a veces un comienzo era lo más hermoso de todo. 3 meses después, Maggie estaba sentada en su nuevo apartamento en Sunset Manor, mirando por su ventana mientras la nieve de diciembre cubría el patio donde los residentes daban sus paseos matutinos. Su unidad de un dormitorio se sentía espaciosa después de semanas de ajuste, decorada ahora con piezas cuidadosamente elegidas de la granja. La silla de lectura de Robert, la colcha que había hecho su abuela, y exhibidas de manera prominente en la repisa de la chimenea, fotos enmarcadas de Emma y Jake de su visita en octubre. El teléfono sonó mientras ella arreglaba flores, rosas que David le había enviado por su 70 cumpleaños la semana pasada, junto con una tarjeta que decía para la mejor abuela que Emma y Jake podrían pedir. Con amor, David. Hola, abuela Maggie. La voz de Emma sonó por el altavoz, seguida inmediatamente por la entusiasta interrupción de Jake. Abuela, ¿adivina qué? Aprendí un nuevo movimiento de ajedrez. Y papá dice que tú solías jugar ajedrez. Maggie sonrió, acomodándose en la silla de Robert con el teléfono. Estas llamadas de domingo se habían convertido en el punto culminante de su semana. Conversaciones espontáneas llenas de historias escolares, chistes tontos y la fácil intimidad que nunca había imaginado posible. Sí, jugué a ajedrez, cariño. Tu abuelo me enseñó cuando estábamos saliendo. Quizás cuando te visite en Navidad, puedas mostrarme tu nuevo movimiento. ¿De verdad vas a venir por Navidad?, preguntó Emma. Durante toda la semana. No me lo perdería. Ya compré mi billete de avión. Sería la primera Navidad de Maggie lejos de Iowa en 43 años. Pero la perspectiva la llenaba de anticipación en lugar de temor. Seba había enviado fotos de su habitación de invitados decorada en suaves tonos azules, con una silla de lectura junto a la ventana y una estantería llena de misterios. El género favorito de Maggie. Papá quiere hablar contigo, anunció Jake. Está haciendo panqueques y huelen muy bien. La voz de David entró en la línea, cálida con el afecto fácil que había reemplazado su cuidadosa cortesía. ¿Cómo te estás acomodando, mamá? Mejor de lo que esperaba. Ayer tomé café con una mujer encantadora llamada Dorothy. Ella solía enseñar inglés en la secundaria en Des Moines, y la directora de actividades preguntó si estaría interesada en ayudar con su programa de alfabetización. Eso suena perfecto para ti. Siempre te gustó enseñar antes. Antes de que lo dejara por la granja, por la visión de Robert de cómo debería ser su vida, pero ese viejo resentimiento había perdido su poder para herirla. Estoy pensándolo. Sería bonito sentirme útil de nuevo. Hizo una pausa y luego agregó algo que había querido decirle. David, he estado hablando con una consejera aquí sobre el duelo, sobre empezar de nuevo. Ella me ha ayudado a entender algunas cosas sobre mí misma, sobre las decisiones que tomé, sobre el tipo de cosas por las que pasé tantos años esperando que la vida me sucediera en lugar de tomar decisiones sobre lo que quería. Esperé a que tu padre apoyara mis sueños. Esperé a que tú leyeras mi mente sobre lo que necesitaba. Esperé a que otras personas me hicieran feliz en lugar de asumir la responsabilidad de mi propia felicidad. La comprensión había llegado lentamente a través de conversaciones con Dorothy y otros residentes que habían navegado transiciones similares. Maggie se había dado cuenta de que su enojo hacia David había sido más fácil que examinar su propia pasividad, su propio fracaso en abogar por sí misma. Estoy aprendiendo que nunca es tarde para empezar a tomar decisiones diferentes, continuó. Como elegir decirte directamente que te amo y que estoy orgullosa de ti en lugar de esperar que de alguna manera lo sepas. Yo también te amo, mamá. Las palabras salieron fácilmente ahora, sin la cuidadosa reserva que había caracterizado su relación durante tanto tiempo.
Hablaron durante otros 20 minutos sobre el último proyecto de David en el trabajo, sobre la obra de Navidad de Emma, sobre los planes de Maggie de hacer voluntariado en la biblioteca local. Una conversación fácil, interrumpida por silencios cómodos. El tipo de relación que Maggie había soñado pero nunca supo cómo construir. Después de colgar, Maggie caminó a su pequeña cocina para preparar el almuerzo. El apartamento venía con un plan de comidas, pero a veces disfrutaba cocinar para sí misma, especialmente recetas que la conectaban con tradiciones familiares que valía la pena preservar. Estaba haciendo el pan de maíz favorito de Robert cuando Betty Morrison llamó a su puerta, llevando un plato de cazuela cubierto y con la expresión traviesa que significaba que tenía noticias que compartir. Pensé que te gustaría tener compañía para el almuerzo, dijo Betty, acomodándose en la pequeña mesa del comedor de Maggie. Además, quería contarte sobre Tommy. El hijo de Betty había estado sobrio durante 10 meses, trabajando de manera constante en la ferretería y llamando a su madre todos los domingos. Su relación seguía siendo complicada, marcada por años de promesas rotas y confianza reconstruida, pero era honesta de maneras en que nunca lo había sido antes. Me preguntó ayer si pensaba que era demasiado tarde para que volviera a la escuela, continuó Betty. 47 años y pensando en la universidad comunitaria. ¿Puedes imaginarlo? Maggie sonrió, recordando sus propios pensamientos recientes sobre el programa de alfabetización. Creo que es maravilloso. Nunca es demasiado tarde para empezar algo nuevo. Eso es lo que le dije. Aunque tengo que admitir que parte de mí teme que vuelva a fallar, que se decepcione a sí mismo. Pero Dorothy, ¿conoces a Dorothy del pasillo? Ella me recordó que proteger a nuestros hijos de la decepción no es amor. Es miedo disfrazado de cuidado. Comieron la cazuela de atún de Betty y hablaron sobre sus hijos, sobre el delicado equilibrio entre apoyar y habilitar, entre amar y dejar ir. Maggie pensó en el testamento que aún estaba en la oficina de Thomas Mitchell, sin cambios desde aquel día de octubre en que casi comete un error irreversible. Finalmente lo había modificado, dejando a David una herencia sustancial mientras también establecía un fondo en memoria de Robert en el hospital de niños. La decisión se sintió bien, honrando tanto su deseo de ayudar a los niños enfermos como su responsabilidad hacia la familia. Pero, más importante aún, había sido una elección hecha desde el amor en lugar de desde el dolor. Esa tarde, Maggie caminó por los pasillos de Sunset Manor hacia la sala común donde los residentes se reunían para actividades de la tarde. Al principio había estado dudosa sobre la vida en comunidad, preocupada por perder su independencia, pero la comunidad la había sorprendido con su calidez y vitalidad. Maggie llamó a Harold Peterson, un granjero retirado de Ames, que se había convertido en su compañero en los juegos semanales de bridge. Dorothy te guardó un asiento. Se acomodó en su círculo habitual, rodeada de personas que entendían los desafíos de comenzar de nuevo en la 7ª década de la vida. Estas no eran las relaciones que había esperado construir a los 70, pero llenaban sus días de propósito y compañía. Durante el juego de bridge, su teléfono vibró con un mensaje de Sarah. Emma hizo esto para ti en la escuela hoy, seguido de una foto de un dibujo etiquetado como mi familia. Las figuras de cera mostraban a David y Sarah, a Emma y a Jake. Y en la esquina, una mujer sonriente etiquetada como Abuela Maggie, de pie junto a una casa con flores. Maggie estudió el dibujo por un largo momento, maravillándose de cómo Emma la había incluido tan naturalmente en el retrato familiar. No como una obligación o un pensamiento posterior, sino como alguien que pertenecía. Esa noche, mientras la oscuridad de diciembre se asentaba sobre Cedar Rapids, Maggie se sentó en la silla de Robert leyendo una novela de misterio y planeando su viaje de Navidad a Seattle. Sarah le había enviado una lista de los intereses actuales de Emma y Jake, materiales de arte para Emma, libros de ajedrez para Jake, y para ambos, historias sobre la infancia de su abuelo en la granja. Había estado trabajando en esas historias, escribiendo recuerdos de Robert como un joven lleno de sueños y determinación antes de que la decepción y el pensamiento rígido endurecieran su corazón. Emma y Jake merecían conocer a su abuelo como algo más que la figura severa que David recordaba. Merecían entender el amor que había motivado sus errores. El teléfono sonó de nuevo y esta vez era David llamando solo después de la hora de dormir de los niños. Quería agradecerte, dijo sin preámbulos. ¿Por qué? Por no rendirte con nosotros. Por estar dispuesta a intentarlo de nuevo cuando habría sido más fácil quedarte herida y enojada. Maggie sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Gracias por estar dispuesta a escuchar, por dejarme intentar ser la madre que necesitabas, incluso si me tomó 24 años averiguarlo. Mamá,
hay algo que quiero decirte. Sara y yo hemos estado hablando sobre el próximo verano. Estamos pensando en llevar a los niños a Iowa para una visita más larga, tal vez 2 semanas. Emma quiere aprender a montar a caballo, y Jake está fascinado con el equipo agrícola. Me encantaría eso, aunque ya no estaré en la granja. Lo sé. Pero podríamos quedarnos en un hotel en Cedar Rapids, visitarte todos los días, tal vez hacer excursiones para ver el viejo lugar, mostrarles dónde creció su padre. Hizo una pausa. Estoy lista para eso ahora. Lista para mostrarles mi historia sin sentir que me va a atrapar. La conversación que necesitaban tener a los 17 finalmente estaba sucediendo a los 42. Pero Maggie había aprendido que el momento importaba menos que la disposición. Algunas relaciones podían reconstruirse sobre bases más sólidas con suficiente paciencia y perdón. Te quiero, David. Yo también te quiero, mamá. Que duermas bien. Después de que colgaron, Maggie se sentó en la tranquila paz de su nuevo hogar, rodeada de recuerdos cuidadosamente elegidos y frente a un futuro lleno de posibilidades. Fuera de su ventana, la nieve seguía cayendo, cubriendo el mundo de blanco puro, una pizarra en blanco, un nuevo comienzo. Mañana, llamaría a la coordinadora del programa de alfabetización y se ofrecería como voluntaria para ayudar a los niños a aprender a leer. La próxima semana, asistiría a la obra de Navidad de Emma a través de una videollamada. En 10 días, volaría a Seattle para pasar la Navidad con su familia. ¿Realmente su familia ahora? No solo las personas con las que estaba relacionada, sino las personas que eligieron amarla. La granja se vendió, las herramientas de Babbert se distribuyeron entre vecinos que las usarían, la tierra fue sembrada por manos de otra persona. Pero el amor que había crecido allí, complicado e imperfecto como era, había echado raíces en un nuevo suelo. En llamadas del domingo, dibujos a crayón, lecciones de ajedrez y cuentos, en el trabajo paciente de aprender a ser familia entre ellos. Maggie apagó la lámpara y se preparó para dormir, agradecida por las segundas oportunidades y el valor de reclamarlas. Algunas historias que había aprendido valían la pena reescribir. Algunas relaciones valían el arduo trabajo de reconstruir sobre fundamentos de honestidad en lugar de obligación. Y a veces, los comienzos más hermosos venían disfrazados de finales, ofreciendo el regalo de descubrir que el amor verdadero, siempre era una elección y nunca era demasiado tarde para elegir. A continuación, tienes 2 historias más destacadas justo en tu pantalla. Si esta te gustó, no querrás perderte estas. Solo haz clic y míralas. Y no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras publicaciones.